Capítulo 151. Jueves 24, mientras continuaba una tendencia estable de menos 2%, fue esperanzador ver un aumento del 0,08% antes del cierre del mercado, pero parece que las opiniones de los compradores divergieron durante el fin de semana. Tan pronto como abrió el mercado el lunes, comenzaron a acumularse interminablemente órdenes de compra y venta en ambos lados. Se confirmó que principalmente los individuos y las pequeñas empresas de inversión colocaron órdenes de venta, mientras que las grandes instituciones y bancos colocaron órdenes de compra. Las órdenes de venta no disminuyeron el martes. Parece que incluso los grandes bancos han dejado de ejecutar órdenes y han adoptado una postura de espera. A las 7:45 de la mañana, desde el momento en que se muestra la primera cotización del día en el tablero, los números siguen cayendo sin fin. Como resultado, se han evaporado 35.000 millones de dólares en capitalización de mercado sin que termine la semana. Como si el repunte del miércoles hubiera sido un sueño de una noche, parece que la tendencia a la baja continuará. El precio actual de las acciones ha caído aproximadamente un 30% desde el máximo del mercado. Si antes salía de casa a las 7 para aparentar que trabajaba duro, ahora sale tranquilamente alrededor de las 8, cuando las calles están más concurridas. Desde el sombrero hasta los zapatos, el color es un negro impecable. Si la imagen de un caballero serio y con peso se proyecta lo suficiente, la moda es un éxito. Siente como si recordara el primer día después de asumir como primer ministro. No, ese día solo fue bueno ir a trabajar. Entonces, ¿no sería apropiado considerar que mi mandato recién está comenzando? Si antes caminaba rápidamente, moviéndose con prisa incluso por un momento, últimamente Stolypin se movía un poco más lento. Es decir, con suficiente tiempo libre como para sentir completamente las miradas cambiadas de la gente a su alrededor. Entonces los secretarios a su lado comienzan a enumerar la información que han recopilado en un día. Desde mediados del año 29, el acero, los automóviles, la vivienda y los terrenos, incluso los productos agrícolas. El mercado de consumo estadounidense claramente se estaba contrayendo. ¿Y los otros países occidentales? Todavía no hay impacto. Sin embargo, parece claro que esta crisis, sea larga o corta, afectará a otros países. Esto se debe a que el volumen comercial ha aumentado y el comercio se ha vuelto más complejo debido a la globalización. Bien, sigan monitoreando. Aunque el contenido habría hecho que los inversores y capitalistas se agarraran la cabeza, Stolypin no se inmutó. Por supuesto, en su interior. Cae más. Te digo que te derrumbes completamente. Estaba más que feliz, estaba jubiloso. Pero no lo demuestra en absoluto. Alegrarse por la tristeza de otros es un comportamiento propio de villanos, él solo necesita mantener la seriedad. Porque ahora, incluso si no abre la boca y solo se mantiene firme, primer ministro. Seguramente ya escuchó las noticias de Estados Unidos, pero también escuchó las noticias de Italia y Francia. La producción agrícola de Francia e Italia ha alcanzado un máximo histórico. Además, Australia aumentará su producción con fertilizantes para suministrar alimentos directamente a Inglaterra. Ministro Timashev, S. Timashev, cálmese. ¿No sabíamos que se volverían autosuficientes? Les vendimos durante 10 largos años. Después de reducir todos los subsidios agrícolas durante 3 años, ¿ya lo sabía? ¿También fue por eso que bloqueó los préstamos del Banco de Tierras Campesinas? Jaja, ¿cómo podría saberlo todo? Solo me preocupaban los efectos nocivos del préstamo excesivo y la proliferación de políticas. Ah. Lo tenía todo en mente. ¡Qué alivio! Porque la gente a su alrededor lo alabará hasta quedarse sin aliento y le dará miradas de admiración por su cuenta. No tomó ni un mes. Para que toda su reputación se volteara como la palma de una mano y sus logros fueran reexaminados. La cosecha de trigo de otoño ha terminado. La caída de los precios agrícolas ya estaba prevista y los ingresos de las granjas estadounidenses se redujeron a un cuarto comparado con el año 19. Francia e Italia, que una vez sufrieron escasez de alimentos, se redujeron a la mitad. Por otro lado, la escala de inversión aumentó de manera ridícula, así que solo queda la bancarrota total. ¿Los bancos que otorgaron esos préstamos? Ellos tampoco tienen posibilidad de sobrevivir. Pueden quebrar junto con las granjas. Dicen que las malas noticias vienen juntas. Justo en el año 29, este año.
La producción de alimentos de todos los países del mundo alcanzó su punto más alto en la historia. El concepto de préstamo de crédito personal se extendió ampliamente entre los trabajadores del mundo occidental, y esos individuos invirtieron su futuro en el presente. He oído que alrededor del 16% de la población estadounidense invirtió en acciones. Significa que todos los ciudadanos que viven en grandes ciudades lo hicieron. En octubre, no sé cuántas veces ya, el gobierno de Briand en Francia, que debía responder a la situación del mercado, colapsó por división, y el Partido Laborista y el primer ministro MacDonald, que tomaron el poder en junio, todavía están luchando hoy para aumentar el subsidio de desempleo en un 20% debido a las demandas de los manifestantes. Y en cuanto al pequeño y precioso gobierno federal estadounidense, las acciones se han desplomado 3 veces, y se estima que se han perdido 12 veces el presupuesto del gobierno federal. La intervención del gobierno en el mercado de valores es prácticamente imposible. Así es como debe ser. Estados Unidos está en el camino correcto. ¿Perdón? No es nada. Lejos de intervenir en el mercado, solo están revolviendo el escándalo de Teapotdome y los enormes sobornos recibidos por el secretario del Interior Albert Fall. Fall. Todavía no captan qué es lo importante. No es relevante que se hayan embolsado unos pocos centavos. Las autoridades están haciendo alboroto sobre qué es el mayor y peor escándalo en la historia de los Estados Unidos, abarcando todo, desde el ejército hasta el gabinete civil y la oposición, pero aún así. Evasión fiscal, sobornos, malversación, manipulación de acciones, manipulación de licitaciones, hasta ganancias ilegales que ascienden a $600 millones. Aunque cada palabra por sí sola parece abrumadora cuando se enumera, este enorme escándalo más bien nubló la visión del gobierno federal estadounidense. Quizás estén intentando deliberadamente no quitarse la venda. De todos modos, no tienen una solución inmediata. Sin importar cuáles sean sus verdaderas intenciones. Lo importante es su patria. El Imperio ruso. Los pasos firmes de Stolypin lo llevaron hasta la puerta del estudio del zar. Como estaba abierta, solo anunció su mensaje y entró, parecía que el zar ya lo estaba esperando. ¿Cómo se siente que todos reconozcan que has vencido al mundo? Es tan emocionante que no puedo controlar el temblor de mis manos y pies. Cuando el mercado de valores estadounidense rebotó varias veces en el medio, incluso llegó a dudar del zar. Pero ahora que los días se han vuelto más fríos y se confirma que sus rostros están más pálidos. Ríe todo lo que quieras. Te lo has ganado. No, todavía no. Me dijeron que desde ayer ha habido una crisis de conversión de oro y una venta masiva de dólares en Estados Unidos. Es el fin de los miles de bancos que se garantizaban, se prestaban y se cuidaban las espaldas mutuamente. El sistema de reserva federal que decían haber preparado también para el pánico. Aunque la economía se está haciendo pedazos, tendrán que prepararse para subir las tasas de interés por un tiempo, sin discusión. Lo siento. Le mostré un aspecto desagradable al alegrarme por la desgracia ajena. Está bien. Nikolai asintió como si entendiera completamente, reconociendo su victoria. Por cierto, ¿el ex primer ministro se mantiene recluido estos días? Kokopsov solo hizo planes pero no pretende ejecutarlos. Ese es tu papel. El reconocimiento definitivo del zar. Para Stolypin, eso era otro permiso y señal. En su tercer año en el poder. Por fin hoy se puede decir que heredó apropiadamente el poder de Kokopsov. Ahora solo queda ejercerlo. Si antes todos lo odiaban y maldecían. Ahora tendrán que inclinar la cabeza ante el poder legítimo del primer ministro. Primero, me ocuparé de organizar la Duma. Hazlo. Después, liberaremos gradualmente las regulaciones y los préstamos. Stolypin enumeró una por una las etapas planificadas frente a Nikolai, como si buscara su aprobación. Cada vez, Nikolai le daba la misma respuesta. Haz como consideres. Durante este proceso, Stolypin se convenció una vez más. Que a partir de este día, había obtenido un poder cercano al de un primer ministro en tiempo de guerra. Terminó un año en el que todos experimentaron cómo la economía, que se disparaba como un proyectil de artillería pesada, caía en caída libre. ¿Acaso la gente se suicida solo porque las acciones colapsan, se bloquean las extensiones de préstamos y suben las tasas de interés? No.
La razón por la que la gente teme al infierno no es tanto por el dolor desconocido, sino por la condición de tiempo infinito que precede, algo difícil de comprender. El infierno es un espacio desesperante porque no hay esperanza. De la misma manera, aunque más de la mitad de la capitalización del mercado de valores se esfumó, los que lloraban de la noche a la mañana no superaron inmediatamente la mitad. Pero de nuevo, palabras como futuro o esperanza no pueden existir en el infierno. Alemania fue definitivamente la primera en darse cuenta de esto. Redúzcanlo. Tienes que decir algo que tenga sentido. Como señal de reconciliación por la ocupación del Ruhr, 5 años de gracia, ¿no terminó con un acuerdo mutuo en la renegociación de agosto del año pasado? 283,5 mil millones de dólares en 58 años de pagos. Es un asunto decidido por la Comisión de Reparaciones. Recuerde. Si no paga aquí tampoco, las reparaciones aumentarán indefinidamente. Mierda, dije que lo reduzcan. ¿No ven el estado de nuestro país? Nosotros tampoco estamos lo suficientemente holgados como para considerar la situación de otros. Cuando Müller del Partido Socialdemócrata se hundió y el nuevo primer ministro Brüning ascendió, corrió desesperadamente apenas asumió el cargo suplicando por favor, déjenos respirar. Pero esta vez no surgió ninguna opinión pública compasiva. Cuando los graneros están llenos debería haber benevolencia, pero con solo cambiar un año todo el mundo se volvió frío con Alemania. De deflación. Sí. Como es difícil aumentar los salarios, debemos usar la deflación para controlar el mercado laboral y liberarnos de la carga de la deuda externa y las reparaciones. Rechazado. ¿Por qué el Parlamento rechaza esto? Les digo que no hay otra solución. Rechazado. ¿Quieren entregar el poder al Partido Comunista en las próximas elecciones? Alemania, que en solo 5 años había crecido lo suficiente como para superar a Francia nuevamente, aún no podía aceptar su caída. ¿Quieren bloquear aumentos salariales con deflación forzada durante 58 años? ¿Quién nos votaría entonces? Brüning es un derechista ambiguo. No es un verdadero derechista como el Partido Nacional, DNVP, ni un extremista de derecha como el Partido Nazi, sino un centrista. No hay razón para aliarse con él. Sobre todo, cuando llegó el momento de pagar las reparaciones, nadie quería recaudar los fondos. La única manera en que Alemania puede pagar las reparaciones ahora es exprimiendo a sus propios ciudadanos. Entonces podrían pagar las reparaciones con el superávit comercial. El precio sería la popularidad entre el pueblo. Era algo absolutamente imposible en una democracia. Luego está Inglaterra, que tenía un sector financiero tan desarrollado como Estados Unidos, pero que por eso mismo cayó junto con ellos al abismo. Su mercado laboral se destruyó más rápido que el de Estados Unidos. La tasa de desempleo superó el 30% en menos de un año. A este ritmo, antes de que termine el año los desempleados superarán la mitad de todos los trabajadores. ¿Qué hacemos con el pago de subsidios de desempleo? Aunque usemos todo el presupuesto nacional no alcanza para pagar los subsidios. La minería e industria aniquiladas. La artesanía de baja productividad ya se había trasladado a las colonias. Las políticas de bienestar que se prodigaron crecieron como una bola de nieve y ahora presionan al gobierno. Y lo peor de todo es que... ¿Por qué está pasando esto? Realmente nosotros tampoco lo sabemos. De la noche a la mañana todas las empresas quebraron y cerraron, y luego llegaron los manifestantes. En el gabinete de McDonnell no hay ni un solo experto en economía. Al final, aunque cambió el año, su dirección era firme. La economía clásica tradicional que enfatiza el presupuesto equilibrado. ¿Endeudarse para dar transfusiones de emergencia a trabajadores y empresas? Están locos. El déficit fiscal es un pecado solo por existir. Es la principal causa de la ruina nacional. No existe. Extensión de préstamos, gran reducción de tasas de interés, emisión de moneda, aumento del gasto. ¿Asumirás la responsabilidad si cae la credibilidad de la moneda? ¿Dejarás que nuestro país sufra la humillación de ser devaluado? No existe. Entonces, ¿cómo planean manejarlo? Primero, ¿cuánto tenemos que pagar en seguros? Los que tenían seguro de desempleo eran principalmente trabajadores que vivían relativamente bien. Pero cerca del 20% de ellos perdió sus trabajos. ¿Cuánto? El seguro de desempleo es el doble del año pasado.
El seguro básico debe pagarse a 2,5 millones de personas. Reformulemos la pregunta. ¿Cómo planean manejar algo que es imposible de manejar desde el principio? El resultado se tradujo directamente en una caída del 50% en el valor de las exportaciones. Aunque todavía es el imperio más grande del mundo. Y claramente es el país número uno en activos nacionales, con numerosas colonias. En entonces, ¿no podríamos reducir los salarios de los trabajadores públicos y el gasto público por la salud fiscal? ¿Eres un genio? Vaya, entonces no tendríamos que sufrir déficit fiscal. Vi bien. Aumentemos los impuestos a los ricos y reduzcamos el gasto gubernamental para pagar los subsidios de desempleo a los trabajadores. Parecía que todavía les quedaban muchos días para caer hasta tocar fondo. Además, aunque Francia realmente no lo sentía y los pequeños países europeos apenas se escuchaban gritar, la situación era variada. ¿Y Rusia, con las elecciones de la Duma a la vuelta de la esquina? Bien, respetados miembros de nuestra Duma. ¿Saben qué es esto? Primer ministro, ¿qué es eso? Es un decreto con el sello directo del zar. Sí, un decreto tan fresco que el lacre ni siquiera se ha secado, emitido esta mañana. El ambiente era diferente. El parlamento estaba congelado como en otros países, pero el motivo era diferente. Es una orden que el zar me ha dado. Me ordena formular un presupuesto para construir carreteras. Confío en que examinarán bien el presupuesto. Si se rechaza, bueno, no puede pasar. En el centro de todo esto estaba Stolypin, que tenía muchas cuentas pendientes. Absolutamente no. Capítulo 152. Todo comenzó en junio, cuando Estados Unidos aprobó la ley arancelaria Smoot-Hawley. Los políticos argumentaban que esta ley podría proteger a los agricultores y trabajadores nacionales, incluso creían que podría resolver el problema de la sobreproducción. Un arancel del 19,8% es una cifra muy apropiada. No bloquea las importaciones industriales esenciales, pero evita que el dinero estadounidense se gaste en productos innecesarios. De todos modos, los industriales de Detroit no viven todos del mercado interno. ¿La declaración de Ginebra del 27 sobre el fin de los aranceles? ¿Entonces sugieren que nos quedemos de brazos cruzados? ¿Canadá? ¿Qué más da? Primero tenemos que sobrevivir nosotros. En realidad, mirando solo a Europa, quien tenía el mayor superávit comercial no era Rusia sino Estados Unidos, pero ellos no lo sabían. O quizás, incluso si lo sabían, tal vez solo querían volver al pasado. Aquella época en que el comercio con el exterior no era proporcionalmente grande y crecían solo con el mercado interno. Cuando algunas exportaciones a Canadá representaban el 30% de todas las exportaciones estadounidenses, esta ley no era más que una declaración de guerra comercial. La reacción de los países occidentales fue inmediata. Francia deroga la ley arancelaria del año 28. Apoyaremos una reducción temporal de aranceles y simplificación administrativa para promover el comercio dentro de la mancomunidad. Por ahora, también subimos nuestros aranceles al 20%. Ellos tampoco estaban en posición de ser generosos y comprender la situación de Estados Unidos. Francia apenas mantenía una tasa de desempleo del 5%, cercana al desempleo natural, pero solo mantenía los empleos a duras penas mientras sufría recortes salariales y déficits similares. Los años 30 demostraron que ante la pobreza, incluso los aliados que una vez se apoyaron mutuamente y dominaron el frente occidental tenían que separarse. ¿Y la República de China, que observaba el comportamiento de estas potencias? Nosotros también subimos los aranceles. Pero, ¿no deberíamos cumplir con los tratados comerciales? Un impuesto general del 5% es una larga tradición que ellos reconocen, pero nunca ha habido aranceles superiores al 15% excepto para el ginseng de Joseon. ¿Hasta cuándo vamos a seguir vendiendo opio para fortalecer nuestro ejército? Si ellos no quieren pagar, que no vendan. Echaron el cerrojo de la misma manera. Rebelión. Algo que no podía suceder en la historia china desde la era moderna ocurrió. La expedición del norte de Chiang Kai-shek fue exitosa. Aunque su facción estaba corrupta y él mismo tenía un deseo excesivo de poder, lo único que Chiang Kai-shek hacía bien era la exterminación. Golpear al ejército comunista, golpear a los señores de la guerra, golpear al ejército japonés. Si algo amenaza su lucha por el poder, está desesperado por eliminarlo.
Aunque Chiang Kai-shek en sí no es un hombre muy bueno para aliarse, al menos merece reconocimiento por su papel como el exterminador de China. Y el Chiang Kai-shek actual sabía exactamente qué debía hacer. La República de China todavía tiene puertos confiscados por tratados y los extranjeros gozan de beneficios extraterritoriales. ¿Hay alguna razón especial por la que el generalísimo Chiang toque repentinamente los aranceles? No tiene sentido que sea simple venganza. Era expulsar a las potencias. Nuestro imperio también cambió mucho después de la Gran Depresión, y si tuviera que señalar uno de los cambios más grandes, ¿por qué crees que yo sabría la respuesta a esa pregunta? Es que la frecuencia con la que nuestro primer hijo me habla aumentó drásticamente. ¿No lo sabe? Tengo una idea. Si antes me trataba manteniendo una línea de admiración y anhelo, ahora me trata como alguien que concede todo como un genio. Esta vez también, lanzando directamente lo que le intriga y esperando silenciosamente la respuesta, se parece indudablemente a su madre. Probablemente se quedará así quieto hasta que le dé una respuesta. Nikita, ¿dónde se cobran los aranceles? ¿En las fronteras o en los puertos? Y esos puertos son todos propiedad de empresas de las potencias. Desde finales del siglo XVIII, con el inicio del sistema de Cantón, Canton System, donde los comerciantes chinos se reunían para administrar el comercio portuario, todos los puertos de China se mantuvieron en el ámbito privado. Con el paso del tiempo, después de la Guerra del Opio y la firma de varios tratados, los comerciantes portuarios simplemente cambiaron de chinos a occidentales. Entonces, ¿cómo cobraría el gobierno de Nanjing los aranceles sin tener los puertos en sus manos? Físicamente difícil. A menos que rodeen los puertos con murallas. Sí, al final Chiang no está pidiendo que paguen aranceles. Está diciendo que devuelvan los puertos. Por eso creo que la expresión rebelión es muy apropiada. Originalmente, durante este periodo, el gobierno de Nanjing, mientras luchaba en la guerra civil, recuperaba una por una las autoridades perdidas a través de negociaciones incesantes con las potencias extranjeras. La creciente economía de China. En comparación, los imperios coloniales que iban perdiendo gradualmente su poder de proyección. En cierto modo, fue Japón quien detuvo el crecimiento de ese gobierno de Nanjing. Si no hubiera sido por Japón, Chiang Kai-shek habría recuperado su soberanía hace mucho tiempo y más. Tanto así que al entrar en los años 30, el control europeo sobre Asia ya se había escapado de sus manos hace tiempo. A pesar de las protestas y el terrorismo, no habrían soltado India. Probablemente Indochina tampoco habría perdido esa solidez. Pero es seguro que fueron expulsados de la China sin dueño. Todavía no lo entiendo. Atreverse a enemistarse abiertamente solo por crecer unos años y tener éxito en la expedición del norte. Nikita, después de escuchar la explicación, lanzó otra pregunta como siguiendo un hilo. Las exportaciones de la República de China son principalmente productos agrícolas. ¿Sabes esto, verdad? Sí. Pero incluso esas exportaciones agrícolas se acabaron. ¿Por qué? Porque las potencias que tuvieron éxito en la producción masiva de alimentos están haciendo dumping en toda Asia. Cuando el opio, un bestseller por más de un siglo, fue nacionalizado exitosamente por el gobierno chino y los señores de la guerra, la estrategia de exportación de las potencias cambió. Alimentos. Especialmente el arroz. Solo Estados Unidos hizo dumping de 21 millones de bushels, unidad de volumen estadounidense, este año, eso lo dice todo. Eso supera fácilmente las 600.000 toneladas de arroz. ¿Acaso solo vertieron arroz? Por lo que veo, todos los productos de las plantaciones y tierras agrícolas de las colonias de las potencias como Indochina y Filipinas se están exportando a China. De todos modos, como los gobiernos de las potencias bloquean la importación de productos agrícolas coloniales diciendo que cuidan a sus propios agricultores, tienen que exportar sí o sí. Aquí es donde surge el punto de conflicto. Como la República de China todavía es un país agrícola, su motor de crecimiento también son los campesinos. Como faltan trabajadores, deben lograr la industrialización y el desarrollo con el sudor y la sangre de los campesinos. Si lo comparamos, se podría decir que es similar al desarrollo económico soviético. En el sentido de que los campesinos cargan con todo el daño y los beneficios los reciben las ciudades y la industria. El dumping de las potencias está realmente erosionando el motor de crecimiento del gobierno de Nanjing. Así es.
Una vez que vio que los precios de los alimentos se redujeron a la mitad, Chiang Kai-shek no tuvo más remedio que moverse. Exceso de productos agrícolas nacionales junto con el dumping extranjero. Si el generalísimo lo dejara pasar, realmente no merecería su cargo. Así que, como Occidente subió los aranceles, aprovecharon para ganar algo de legitimidad. Este era el trasfondo de los prósperos 10 años de Nanjing. En realidad, solo es prosperidad en las evaluaciones posteriores. Si los campesinos chinos de la época lo escucharan, dirían que fue más cercano al infierno. Sin embargo, como la historia ha cambiado, dejando todo esto de lado, si añadimos una razón más. Por supuesto, eso no es todo. Como pensaba, había algo más. Él desea recuperar sus derechos. Quiere recuperar los puertos y liberarse de la opresión de todo tipo de tratados. En eso coincidimos. Es la existencia del imperio ruso. De cualquier manera, un nuevo socio que no se ha comunizado ideológicamente. No se puede negar que es el dominador del lejano oriente y una existencia que la República de China no podría arrancar por más que lo intente. Ya estoy preparado para enemistarnos con las potencias. Ya estamos desconectándonos económicamente, ¿qué más podría empeorar desde aquí? Igualmente Chiang Kai-shek, él tampoco dudaría en aliarse con el diablo si pudiera repeler esas sucias manos del mundo occidental. Si no podía vencer a Rusia, eligió volverse uno con ella. El gobierno de Nanjing propone renegociar las indemnizaciones del protocolo Boxer. Compañías privadas, perderán los puertos así. Guerra con los señores de la Guerra del Sur después de limpiar los del Norte. Los titulares de los periódicos de esta mañana. Realmente es todo un espectáculo. De esta forma, originalmente las potencias se habrían unido para castigar a los asiáticos incivilizados, pero no pueden unirse. Así es. ¿Cómo podrían volverse uno? Están muy ocupados tratando de salvarse a sí mismos. Y aunque unieran sus voces. Ya es tarde para que vengan en masa a causar problemas. Esto no se puede resolver a menos que haya una guerra. La guerra también requiere dinero. No hay país que pueda gastar en gastos militares ahora. Por eso los embajadores corren desesperadamente todo el día pidiendo reunirse conmigo o con el primer ministro Stolypin. Me siento como un maestro. Cada vez que su hijo va entendiendo algo durante la conversación, un sentimiento de satisfacción se asienta en su corazón. Probablemente Nikita también crecerá bastante mientras estudia y observa esta gran depresión. Padre, ¿puedo hacerle una última pregunta? Adelante. Cuando pensaba que ya se habían acabado sus dudas, Nikita solicitó una última pregunta. ¿Esta gran depresión fue intencional por parte de padre? Esta vez, junto con la pregunta, los ojos de Nikita temblaban. Parece que antes de enseñarle más, debo aclarar el malentendido. ¿Qué dice? Dice que no. Una negación firme. Lo esperaba, pero aún así mantiene la boca cerrada. La combinación de los tres hombres era muy extraña y discordante, pero al analizarla, no era tan inusual después de todo. Stolypin, quien sobrevivió milagrosamente al borde del precipicio. Beren Volkov, quien se había vuelto antioccidental desde la Gran Guerra de 1915. Y el príncipe heredero, que apenas estaba aprendiendo las prácticas aquí y allá. Pero está bien reunirnos abiertamente en el palacio. Tengo miedo de ser secuestrado otra vez. Su Majestad ni siquiera se preocupará por encuentros tan triviales. Más bien pensará que me reuní para solicitar aprendizaje. Pero esa experiencia de secuestro, ¿es realmente cierta? 2 veces, me secuestraron 2 veces. Si ahora mismo me llevarán a algún lado con una capucha en la cabeza, pensaría, aquí vamos de nuevo. Es verdad. A diferencia del ministro de Asuntos Exteriores que miraba alrededor con cautela, Stolypin y Nikita no tenían reparos en esta reunión. Ya soy el primer ministro a quien el zar ha delegado todo. ¿Qué intenciones oscuras podría tener al reunirme con Su Alteza el príncipe heredero? Bueno, padre me dijo que si tenía curiosidad, le preguntara directamente al primer ministro. Después de intercambiar algunas conversaciones triviales, los tres volvieron al tema principal. Pero primer ministro, ¿por qué piensa que padre causó la Gran Depresión? Todo comenzó con el ex primer ministro Kokopsov. Su extraña fe. Él siempre pensó que su majestad el zar tenía una perspectiva diferente. Pero, ¿no es extraño?
Por más visión que tenga uno, a menos que haya alcanzado la iluminación sobre todos los principios del mundo, es imposible saberlo todo. Hay una anécdota famosa en el imperio. La historia de cómo el príncipe heredero Nicolás, tan pronto como regresó de su viaje al lejano oriente, comenzó a prepararse para la guerra con Japón. Es una anécdota cercana a la realidad, ya que realmente apoyó la migración al lejano oriente con sus propios fondos e incluso seleccionó personalmente a grandes generales. ¿No es el ministro Beren un testigo directo? Aunque lo he servido durante mucho tiempo, todavía no puedo entender los pensamientos internos de Su Majestad. En fin, hasta ahí podría entender que pensara así, dado que Su Majestad sufrió una tragedia. Pero miren todos los eventos posteriores. Regir. Prosperidad. Gran guerra. Fin de las alianzas y cambios diplomáticos. Nueva prosperidad. Y hasta la Gran Depresión. ¿Acertar todo? Esto es un error en el pensamiento de la gente. Fue intencional, fue diseñado. Por eso lo sabe. ¿No sería esta una interpretación más correcta? Stolypin todavía no podía olvidar los consejos del ex primer ministro Kokopsov. Me dijo que nunca, bajo ninguna circunstancia, dudara de las instrucciones de Su Majestad. Era una fe casi fanática, cercana a una creencia. Que incluso él, quien continuaba el linaje de grandes primeros ministros, tuviera que decir algo así. ¿No es extraño? Pero si añadimos la suposición de que todo fue intencional o lo sabía, todo encaja perfectamente. Bueno, mirando atrás, padre se preparó muy firmemente para la Gran Guerra. Esta prosperidad también es lo mismo. Todavía no entiendo la causa exacta de esta Gran Depresión. Muchos expertos también especulan, pero no pueden señalar una única explicación. El zar simplemente dijo que el mercado de consumo no se había activado lo suficiente y que la oferta era excesiva en comparación. También explicó que este desequilibrio del mercado eventualmente causaría un colapso. Pero, ¿incluso acertar el período de 3 años? ¿No es esto imposible? Sin embargo, ¿y si este colapso fue intencional, manipulado, diseñado, en fin, si intervino directamente? Entonces todo tiene sentido. Por supuesto que no hay evidencia. Por eso solo estas 3 personas con pensamientos similares se reúnen por separado para hablar así. Esto se parece demasiado a la teoría de la conspiración detrás. Ministro Beren, ¿qué clase de palabras desleales son esas? Por más que sea, aquí no son los judíos. ¿Quién mencionaría tal cosa? Es demasiado absurdo. Oh. ¿No sabe que ese fue el tema de debate de Le Figaro este mes y causó revuelo? Le Figaro, el periódico que representa a la derecha francesa. Por cierto, el Daily Mail, que se ha convertido en prensa amarilla en esa isla, también lo está copiando tal cual. Bueno, la línea editorial es bastante similar, básicamente están culpando a otros por su propia ruina. El Daily Mail también es ese periódico famoso por todo tipo de teorías extrañas y agitación, tanto que ni siquiera vale la pena leerlo. Sin embargo, cuando Beren finalmente reveló el título del tema de debate, los otros dos se quedaron sin palabras. ¿Cuál era el texto exacto? Engañados de nuevo por los judíos. Debe haber sido eso. Engañados de nuevo por los judíos. Qué expresión más incitadora al odio. Pero la verdadera razón por la que los dos no pudieron abrir la boca fue... Mierda. ¿Esto tiene sentido? Porque el tema era tan atractivo que con una sola frase incluso ellos dos podían entender la posición de esos occidentales. ¿Realmente habrá alguien que pueda rechazar esta lógica? Los dos no pudieron abrir la boca hasta el final. Capítulo 153. Uf. Si bien normalmente un vaso de cerveza ligera sería su límite, esta noche Jugashvili sostenía un ron de alta graduación en su mano. Era todavía temprano en la noche, antes de que se pusiera el sol. El mundo se veía hermosamente azul mientras las farolas se encendían en las calles que se oscurecían. Sin embargo, el rostro de Jugashvili ya estaba no solo rojo, sino incluso oscuro. Nadie podía saber si era por sus preocupaciones o simplemente porque había bebido demasiado. Bebe con moderación. Sírvame una copa también. Polugar. ¿Va a beber alcohol de 40 grados a esta hora? Entonces, ¿por qué estás bebiendo ron directamente de la botella? Lo cierto es que el proceso de vaciar y llenar su copa no cambió incluso cuando se añadió una persona a su lado.
Así que se convirtió en presidente del Consejo Privado. Como el presidente del Consejo de Estado tiene poder real, el presidente del Consejo Privado, que solo es superficialmente brillante, es más apropiado. No tiene poder, la institución en sí es solo un órgano consultivo, y no hay fricción con la Duma o el gabinete. En los siglos XVIII y XIX, el Consejo Privado, Privy Council, era el centro del poder en las monarquías, pero con el surgimiento del sistema parlamentario y de primer ministro, se convirtió en una institución anacrónica, una mera cáscara. ¿Por qué no se postula como diputado de la Duma? ¿O podría ir al Ministerio Imperial, dado que tiene una relación tan cercana con el zar? Ya está bien. ¿Qué sentido tiene ocupar un puesto tan importante cuando no sé cuándo moriré? Debo disfrutar mis últimos años. Cierto, ahora que lo pienso, primer ministro, usted también era noble. La familia del conde Kokopsov. Una verdadera familia distinguida que había producido numerosos talentos del imperio, incluyendo consejeros estatales, jueces, militares, escritores, ingenieros y profesores universitarios desde tiempos antiguos. Kokopsov tampoco podía decir que no se había beneficiado de esta familia. El imperio era definitivamente una sociedad de clases, y él había recibido la mejor educación rusa. Desde comentarios que normalmente no haría hasta un tono sarcástico. En este momento, Jugashvili estaba empapado en alcohol y desesperación, así que no le importaba nada. Sí, soy de la familia Kokopsov que ha estado con la dinastía Romanov desde sus inicios. Oh, es así. Yo también vengo de una familia con cierta distinción. Mi padre era zapatero y mi madre costurera. Un borracho que golpeaba a su familia cada vez que bebía. No es de extrañar que no hayas podido estudiar desde pequeño. ¿Y esas marcas en tu cara son porque ni siquiera pudiste recibir la vacuna contra la viruela? Ahora. Ah, no importa. Incluso ante las quejas autocríticas, cuando tocó el tema de las marcas de viruela y las manchas oscuras, ni siquiera tuvo fuerzas para enojarse. Es cierto. No pudo estudiar y solo asistió a la escuela de la iglesia, ni a hablar de educación superior. Su padre era un perro, su madre una víctima tonta, y sus hermanos no tenían esperanza. Él. El mismo Yosif era solo un mocoso arrogante que escribía algunos poemas y ensayos. Pero es mocoso ahora se había convertido en ministro de Industria del Imperio. ¿Se está burlando de mí porque el que intentó criar resultó ser inútil? Fue Kokopsov quien elevó a ese tipo hasta ministro. Stolypin, ahora él nos destrozará a mí y al Partido Laborista. Sí, ahora vendrá la era del Partido Conservador. Pero no me guarde rencor. Stolypin ha estado volando alto entre los burócratas de primera generación desde su juventud. Maldita sea, ¿cómo podría vencerlo? Bueno, los criterios de evaluación eran un poco diferentes. Era alguien que llamó la atención tanto que Su Majestad lo seleccionó personalmente. La incorporación de Stolypin fue exactamente durante la reforma agraria, cuando las purgas también estaban en pleno apogeo. Un burócrata que sobrevivió a esa época no puede ser derrotado por alguien que ahora quiere hacer desarrollo económico e industrialización. Es como un granjero que intenta cultivar algo en los cimientos del imperio nunca podrá vencer a quien estableció esos cimientos. Las épocas son diferentes, los niveles son diferentes. De repente, Yosif se sintió incluso indignado. Seleccionado personalmente por Su Majestad el Zar, disfrutando de la gloria de la era Huite, manteniendo el poder como ministro de Finanzas durante la era Kokopsov, y ahora se convirtió en primer ministro. Me hacen competir por el puesto de primer ministro con alguien así. ¿No se está pasando el señor Kokopsov? El mundo puede estar inclinado, pero no puede inclinarse tanto hacia el lado de Stolypin. Pensándolo bien, el primer ministro Stolypin viene de una familia de héroes de la guerra de Crimea desde generaciones anteriores. Mi padre solo estaba ocupado bebiendo y golpeando a mi madre y hermanos. El padre del actual primer ministro era el general Arkady. Con esa noble familia que mantiene una larga tradición, mientras yo estudiaba teología, él dominaba física, matemáticas, ciencias naturales e incluso agronomía. Ha aprendido muchas cosas. Dicen que cuando se casó, la novia trajo como dote miles de acres de tierra valiosa. Su esposa también es noble. Mi esposa Svanitze murió de enfermedad. Sin poder recibir el tratamiento adecuado. Ahora Yosif revelaba sus más sucios pensamientos internos frente a su mentor que lo había guiado y criado.
Aún así, Kokopsov se limitaba a asentir y beber junto a él. Como si eso fuera un consuelo, Yosif pasó un buen rato comparándose a sí mismo con Stolypin, sintiendo un inexplicable alivio. Entonces, ¿vas a emborracharte así y volver a casa para convertirte de nuevo en un niño? ¿A aquellos tiempos cuando ni siquiera podías resistirte cuando te golpeaban? Sin embargo, todas las confesiones de Yosif fueron devueltas a la realidad con una sola frase de Kokopsov. Sus palabras son demasiado duras. Aunque haya dejado pasar algo de alcohol por mi garganta, mis oídos siguen abiertos. ¿Alguien que debe ir a trabajar mañana está aquí bebiendo? En lugar de eso, trata de expresar tus quejas con algo de sinceridad. Soy un perdedor expulsado tanto de la política como de la lucha por puestos burocráticos. Después de perder toda la vida, me he acostumbrado tanto que elijo la rendición más cómoda. Presidente. Mi hijo mayor también es un perdedor, tanto que intentó suicidarse hace poco. Todo esto es por no ser noble. Vladimir. ¿Qué? ¿Te quedan más excusas? ¿Qué más vas a sacar ahora? Ya hablamos de familia, de estatus social, queda el favor del zar. Él fue elegido directamente por el zar, ¿no? El cálido y rancio olor a alcohol desaparece entre los dos. Para entonces, todos se habían ido del bar y solo quedaban ellos dos, incluso el cantinero que servía las bebidas había desaparecido. Bueno, por muy borracho que esté uno, no es fácil mencionar al zar aquí. A menos que toda la familia quiera morir. Tienes razón. Tú mejor que nadie deberías saberlo, ya que fuiste tú quien me llevó hasta aquí. Stolypin, ese tipo se convirtió en primer ministro todo porque el zar así lo dispuso. Vaya, veo que estás realmente borracho al punto de olvidar las formalidades. Aunque me haya convertido en un miembro sin poder del Consejo Privado, un ministro ni siquiera puede distinguir lo básico. La mano que sostiene la copa tiembla. Ante tal interminable humillación, quería lanzarle el vaso de cristal al anciano frente a él en ese mismo momento. Sin embargo, Yosif no pudo mover la mano hasta el final. Como siempre sucedía. Relajando su fuerza, solo volvió a tomar la botella para servirse en la copa. En una conversación sin más consuelo ni progreso, Yosif ni siquiera giró la cabeza. Era una señal para terminar la conversación. Ante su actitud, Kokopsov también se levantó de su asiento ajustándose su característico sombrero negro. Al salir tranquilamente del bar, en el momento de tocar la puerta. Kokopsov se detuvo un momento. Hay algo incorrecto que debo corregir. No fui yo quien te llevó hasta allí. La campana de la puerta tintineó. Fue su majestad el zar. El anciano caballero desapareció así. Yosif, que quedó solo, planeaba repetir el llenar y vaciar copas hasta entrada la noche. Sin embargo, todos sus planes hasta hace un momento se vieron frustrados. Esa única frase que dejó Kokopsov. ¿A mí? ¿Por qué a mí? ¿Cómo pudo fijarse en alguien como yo? Esa única frase que decía que fue el emperador quien lo había seleccionado, criado y llevado hasta aquí. Mierda, ¿por qué? ¿Qué significa esto? Seguía resonando en sus oídos. Stolypin, de origen noble, familia rica, hogar armonioso, alto nivel educativo y sólida carrera burocrática. Todo ese complejo de inferioridad que sentía hacia él. Yo también fui elegido por el zar. Se desmoronó ante una sola frase. ¿Por qué me dices esto ahora? Yosif, inmóvil como una estatua. En este momento, si algo había cambiado era que, ya sobrio, no podía vaciar más copas. Stolypin, que ahora se ha convertido en un primer ministro invencible. Román, que ha tomado el control del poder militar. En contraste, Kokopsov, que se ha retirado. Y hasta un hijo que ni se casa acercándose a los 30. A veces me pregunto si este país funciona bien sin mí. Ciertamente el trabajo ha disminuido al delegarlo, pero tampoco se puede decir que haya disminuido por completo. Es como si sintiera que no debo quitarle los ojos de encima. Desde que la línea entre la Duma y los altos funcionarios se volvió borrosa, las luchas partidistas eran algo inevitable. Es natural que la expansión militar de Román se realice ahora que la industria militar prospera como parte de las obras públicas. Y es inevitable que se necesite mucho tiempo hasta que Nikita herede el trono, dado que es tan joven. ¿Hay razón para aferrarse a la corona hasta la muerte como esos isleños? Debería pasársela a mi hijo en el momento adecuado.
Por supuesto, ese es el plan, pero... Presidente del Consejo Privado. Sí, Su Majestad. Kokopsov. Lo escucho. Yo también he envejecido mucho. He pasado los 60. Ahora no puedo ver bien las letras sin gafas. De repente soy consciente de la diferencia de edad con mi esposa y de lo joven que es mi hija menor, Sasha. Comparado con mi abuelo que murió a los 53, y mi padre a los 49, realmente he vivido lo suficiente. Todavía está saludable, así que le quedan muchos años por delante, Su Majestad. Por supuesto que estoy saludable. Pero ya no soy un emperador joven. Ya no soy aquel que blandía el cuchillo de la purga sin pensarlo en mis días imprudentes. Ahora realmente me estoy convirtiendo en un anciano con la piel cada vez más arrugada y menos agudo mentalmente. Solo hay que mirarte, siempre andas con bastón. Yo igual. Significa que mi era está llegando a su ocaso. Aunque cuido meticulosamente mi salud para ver a mi hija menor casada y conocer a mis nietos antes de morir, hay que reconocer lo que hay que reconocer. Estoy viejo. Tanto que mi edad actual es exactamente la edad que Kuropatkin estableció para el retiro de los generales. Se dice que Estados Unidos multiplicó por 10 sus acciones en una década, pero esta semana han perdido el 70% respecto al máximo. Al final, devolverán al aire todo el crecimiento logrado por una generación y volverán a los precios anteriores. Presidente. El ambiente en Alemania y Francia no es normal. Francia, incluso en medio de esta recesión económica, está procediendo con la construcción de la línea Maginot que cuesta 5.000 millones de francos. ¿Y eso es todo? El presidente Chiang Kai-shek ha prometido eliminar a todos los señores de la guerra en 2 años. Si espera un poco. Kokopsov. Aunque parece que me está informando de toda clase de información como jefe del órgano consultivo, en realidad está tratando de evadir el tema de forma indirecta. Admítelo. Al igual que tu era ha terminado, yo también estoy al final. Román tampoco está lejos. Ha pasado los 70. La razón por la que Kokopsov se esforzó tanto entre bastidores para dar a Román el poder militar absoluto. La razón por la que entregó su poder intacto a Stolypin sin dividirlo. Y por si fuera poco, la razón por la que manipulaba desde atrás para asegurarse de que la lucha partidista que había comenzado nunca se intensificara. Me dijeron que te reuniste con Iosif hace poco. No puse a nadie a vigilarte. Lo supe porque Iosif vino a preguntarme algunas cosas directamente. ¿Qué te has vuelto a mover? Aunque la reforma burocrática fracasó, ¿por qué no hay luchas partidistas? ¿Por qué siguen surgiendo estructuras de poder que solo yo puedo controlar en un área? Yo también soy solo un humano que algún día morirá y desaparecerá. La respuesta está en el Kokopsov que tengo delante. Lo sospechaba desde antes, pero ahora lo hace tan descaradamente que ha llegado el momento de que yo intervenga. ¿Cuál sería la razón para volver a atar a Iosif cuando estaba a punto de caer? Debe ser solo porque yo lo seleccioné. A este punto, la fe que Kokopsov tiene en mí no puede ser más que locura. Otros pueden no saberlo, pero yo sí lo sé. ¿Qué? Sin Su Majestad, este país debería haber perecido hace mucho tiempo, y no habría sido extraño. Es tu imaginación. No es imaginación. Si hubiéramos perdido la guerra ruso-japonesa, si no hubiéramos resistido la Gran Guerra, si no nos hubiéramos preparado para esta Gran Depresión. Si algo hubiera salido mal, este país debería haber sido derrocado hace mucho. Yo, que he dirigido el imperio durante 16 años, lo sé mejor que nadie. Ahora Kokopsov no estaba mirando lo que yo había hecho bien, sino que hablaba imaginando cómo sería si yo no hubiera estado. Puedo sentir que el miedo que se revela en eso está conectado con una fe ciega en mí. Mira lo que hemos logrado juntos. Lo hicimos lo suficientemente bien. Así que dejemos los asuntos futuros a las generaciones futuras. Si fracasan, bueno, es su responsabilidad. Si hemos llevado a un país que solo tenía peso en las categorías básicas hasta este nivel, ¿no es el papel de la siguiente generación saber cómo aprovecharlo? Así que lo correcto es que Kokopsov y yo practiquemos soltar las cosas en lugar de aferrarnos a ellas. Ciertamente eso es lo que pienso, pero el problema es... No. El imperio siempre permanecerá fuerte. Si Su Majestad pudiera permanecer así por 10 años. No, si permanece por 20 años, incluso si muero, el imperio disfrutará de gloria eterna. Este hombre simplemente parece incapaz de aceptar mi retiro. Capítulo 154.
El gobierno de Weimar no era estúpido. Durante el segundo año de la Gran Depresión, mientras el mundo entero observaba a Rusia, ellos seguían de cerca cómo su país vecino enfrentaba esta crisis. Bien, analicemos lo básico. Emiten bonos, abandonan el patrón oro, e implementan políticas de obras públicas y reducción del desempleo. Hasta ahí todo claro. Pero surge la pregunta, ¿de dónde sacarán el dinero para todo esto? ¿Cuánto capital han logrado acumular estos malditos? Están completamente locos. ¿Y aseguran que el rublo se mantiene estable con semejante plan? Al oeste de Alemania, la formación de bloques económicos alcanzaba su punto máximo. Las colonias fortalecían sus lazos de solidaridad, y todo circulaba internamente como acciones que intercambiaban entre sí. Incluso Estados Unidos impulsaba la creación de un bloque del dólar mediante la Conferencia Panamericana, abarcando Filipinas, Centroamérica, Sudamérica e incluso regiones de Canadá. Al este, se esforzaban por combatir el desempleo a través de políticas fiscales y monetarias sin límites, junto con interminables proyectos de obras públicas. Deberíamos intentarlo nosotros también. Actuemos ya, sea formando bloques o iniciando obras públicas. Reduzcamos las tasas de interés. Olvidémonos del patrón oro. Era inevitable. El comercio mundial estaba por reducirse a un tercio de su volumen. La era de la competitividad basada en bajos salarios y alta tecnología había llegado a su fin. Había llegado el momento de que Alemania forjara verdaderamente su propio camino. Sin embargo, Brüning, sucesor del socialdemócrata Müller, se encontraba en una posición delicada a pesar de haber sido nombrado canciller directamente por el presidente Hindenburg. Entonces, comencemos con la emisión de bonos y la política de deflación para sanear las finanzas. El Parlamento se opone categóricamente. Esa política convertirá a Alemania en una nación mendiga. ¿Acaso el canciller ha sido sobornado por Francia? Como era de esperarse, el Parlamento rechazó instantáneamente la propuesta de Brüning. ¿Emisión de bonos? ¿Ha perdido la razón? Si va a crear dinero de la nada, primero sal de nuestras deudas. En un momento en que apenas sobrevivimos al déficit con una deflación forzada. Esto es. Maldición, si no quiere morir, pague primero las reparaciones. Sí, comprendo. Los aliados habían perdido toda compasión por su situación. La reducción del bienestar y la deflación provocaban un aumento inevitable del desempleo. Lo sabía. Por otro lado, las políticas públicas y la inflación conducirían a mayor gasto, aumento de precios, deterioro fiscal y, finalmente, al colapso de las exportaciones. También lo sabía. En resumen, morían de hambre si permanecían inmóviles, pero también morían si se movían. Si la inacción también era una opción, el gabinete de Brüning se enfrentaba a una encrucijada monumental. ¿Atravesar un campo minado o quedarse quietos rogando por una mejora en la economía mundial? Cerrar los ojos y negar la realidad ya no era viable, pues al abrirlos, el mundo llevaba 2 años hundiéndose en la miseria. La economía había dejado de ser una simple cuestión de prosperidad o recesión. Ahora era un asunto de supervivencia. Finalmente, Brüning dio un paso al frente. Procederemos con el aumento de fondos fiscales, el recorte de subsidios y mantendremos las tasas de interés para preservar el valor del marco. A pesar de que Hindenburg tuvo que ejercer repetidamente su derecho a disolver el Parlamento, decretar estados de emergencia y vetar decisiones. Brüning optó por una medicina muy tradicional. Y Alemania, obedientemente, la tomó junto a él. Maldito demente. Es momento de exigir la supervivencia del más apto a las empresas. Están quebrando masivamente y tú les apuntas con un cuchillo. Aunque hayamos arruinado las exportaciones, deberíamos proteger el mercado interno. ¿Quién te pidió provocar una hiperinflación como en el pasado? Deberíamos reducir las tasas de interés. El desempleo supera el 40% y el Estado está aumentando activamente el número de desempleados. Tienes corazón, Brüning. Se enfrentaba a una crisis verdaderamente mortal. Entonces, como medida temporal, reduzcamos el gasto militar. Canciller Brüning. Soy un ex mariscal del ejército. Lo tiene presente, ¿verdad? Lo sé, Su Excelencia. Y supongo que recordará cómo su predecesor, Müller, fue expulsado como un mendigo por atreverse a sugerir reducir el gasto militar en mi presencia, ¿no? Hay que saber qué teclas tocar. Confío en que usted no cometerá el mismo error.
Mantendremos el gasto militar como está. Excelente. El Parlamento, el pueblo, los aliados, e incluso el presidente. Si intentaba hacer algo, las críticas lo asediaban desde todos los ángulos. Por más que Brüning insistiera en que esta era una medicina beneficiosa si tan solo resistían, la Alemania devastada ya ni siquiera podía distinguir entre el veneno y el remedio. En 1931, al concluir finalmente que no existía solución dentro del país, Brüning, quien había asumido también el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, corrió desesperadamente de un lado a otro suplicando ayuda. Sin embargo, sus ruegos caían en el vacío. Era un canciller con poder absoluto, sin importar las circunstancias. Abundaban quienes le exigían, criticaban e insultaban, pero nadie prestaba oídos a sus palabras. Finalmente, Brüning terminó tocando asuntos que debería haber evitado, deteriorando aún más su ya escasa popularidad. Reforma agraria. Implementaré una reforma de tierras que incluirá terrenos estatales y aquellos acumulados en exceso. Las tierras estatales eran solo un pretexto. El verdadero objetivo eran los Junkers y la clase terrateniente. De cualquier manera, como hay pocos que usan Bonn en su nombre, no habrá gran impacto electoral. Habrá una caída temporal en el valor de los activos, pero la república se recuperará. Aunque la llamaran reforma agraria, el plan era en realidad una redistribución de tierras. Era un bonus que el gobierno intermediara entre el precio de los activos existentes y el valor de redistribución para obtener fondos para obras públicas. ¿Esto sin duda beneficiaría al Estado? Brüning, has ignorado mi advertencia. Pero si ni siquiera me acerqué al ejército. Los Junkers y nobles que intentas someter son el pilar del ejército. Intentar arrebatarles sus granjas y grabar sus valiosas tierras, los Freikorps ya están debatiendo si te ejecutarán o no. Sin embargo, la reforma agraria de Brüning no fue más que una ilusión pasajera. Por más que el imperio hubiera caído y las clases sociales se hubieran difuminado. Por más que el ejército se hubiera debilitado y reducido debido a los tratados. Al final, los privilegiados permanecían inmutables. Y cuando los privilegiados le dieron la espalda a Brüning, quien ya era impopular entre el pueblo, el resultado fue inevitable. Nos oponemos rotundamente. Nuestro partido nazi rechaza todas las políticas de Brüning. Ni siquiera cuenta con un decreto presidencial. ¿Esta Hindenburg te ha abandonado? Nuestro partido del centro y el Partido Socialdemócrata ya no pueden respaldar sus políticas. Incluso siendo canciller, debería haber sido más prudente con el uso de la autoridad presidencial. Era una situación absolutamente deplorable. Una reforma compleja que intentaba implementar en tiempos críticos. Maldición. ¿Cómo podría ser viable algo así en la realidad de una sociedad republicana? ¿Quién posee realmente el poder ilimitado en una nación? ¿El rey? ¿Es el monarca? Es George V del Imperio Británico, quien supuestamente gobierna el 30% del territorio mundial, el verdadero poseedor del poder. ¿O es el dictador? En medio de dictadores brotando por todo el mundo como hongos después de la lluvia, son estos autócratas que han acumulado una inmensa autoridad los verdaderos poseedores del poder. No se puede considerar verdaderos poseedores del poder a quienes nacieron con tal fortuna. La sangre es mera herencia, no constituye capacidad. Porque ellos viven cómodamente sin haber conseguido nada, siendo nobles desde su nacimiento. De igual manera, los dictadores militares pueden dominar pero no pueden ser verdaderos gobernantes. Porque aunque la nación y el pueblo puedan ser sometidos temporalmente por la fuerza de las armas, jamás reconocerán su legitimidad. En ese sentido, Mussolini es verdaderamente patético. Aunque contara con la aprobación del rey, al final tomó el poder mediante un golpe de Estado. Eligió el camino de volverse incompleto por voluntad propia. Aunque respetaba la voluntad del Duce y lo reconocía, Adolf sentía aún más lástima por él. Militares, capitalistas, derecha, incluso obtuvo el apoyo del pueblo, pero fue imperfecto desde el principio. Significa que su origen no fue inmaculado. Esta imperfección podría parecer insignificante ahora, pero cuando llegara la crisis, se convertiría en una debilidad que atormentaría a Mussolini. Un líder completo, con poder legítimo e ilimitado. Adolf pensaba que aquel imperio mostraba la respuesta a esto. Al final, el zar. El zar es el más cercano a ser un ser completo.
La legitimidad otorgada por la sangre imperial. La demostración incesante de capacidad. Un apoyo masivo e incondicional y un poder aparentemente intransferible. La perfección misma. Incluso después de estudiar incontables casos históricos y foráneos, no podía existir una forma de poder más perfecta. Adolf admiraba especialmente que este poder existiera encarnado en un ser humano, sin estar limitado por instituciones. Líder del partido, los Freikorps continúan restringiendo a nuestras tropas de asalto. Los rumores sobre la caída de Brüning parecen ser ciertos. ¿No deberíamos mostrar más firmeza en este momento? Hermann, ¿conoces la razón por la que me distancié de los hermanos Strasser en el 26? Mientras Hermann, el líder de las tropas de asalto, exigía una respuesta contundente con voz exaltada ante los rumores de la crisis de Brüning, Adolf sostenía serenamente su café Sanka. Los hermanos Strasser manifestaron su intención de corromperse por voluntad propia. Destruir la legitimidad, despreciar las normas sociales, y finalmente intentaron crear vulnerabilidades. No me importaba su extremismo, pero no podía permitir que intentaran contaminar mi integridad. El hermano mayor Strasser finalmente se arrepintió y se sometió, pero el menor persistió hasta el final en el nacional-bolchevismo de izquierda. Debo mantenerme íntegro. Göring, esto también va para ti. ¿Aceptar la propuesta de coalición de Schleicher porque probablemente será el próximo canciller? ¿Qué nos quedaría si nos engañamos así? ¿Poder temporal? ¿Un puesto en el gabinete? Al incorporarse pausadamente y colocar sus manos tras la espalda, la serenidad de Adolf se transformó instantáneamente en majestuosidad. No. Esto equivaldría a admitir que el nazismo también es imperfecto. Un error que, en el momento de admitirlo, nos marcaría también como una equivocación dentro de esta república. Que este país atraviese momentos difíciles para sobrevivir, eso es aceptable. Porque algún día lo levantaremos. De igual manera, puedo tolerar que el Partido Socialdemócrata, el Partido Nacional del Pueblo, el Partido del Centro, el Partido Comunista, el Partido Popular, el Partido Democrático, y otros grupos insignificantes ocupen algunos escaños. Porque al final el partido nazi alcanzará el poder mediante la elección legítima del pueblo. Sin embargo, la imperfección. Esto era algo que la mentalidad de Adolf simplemente no podía tolerar. Si cae una gota de veneno en una botella de agua, ¿la beberías? Hay que desecharla inmediatamente. Parece que malinterpretamos las intenciones del líder. Perdónenos. Heil Hitler. Heil Hitler. Adolf asintió complacido ante la escena de todos aclamando su nombre incluso tras una leve amonestación. Está bien. Puedo perdonarlo todo. Aunque le irritaba su juicio precipitado, Hitler perdonó con sinceridad. Porque solo yo necesito ser perfecto. En otras palabras, solo debe existir uno que ejerza ese poder ilimitado. Su ascenso al poder debe ser legal y legítimo. Sin embargo, esto no significaba que él estuviera subordinado a la República. Aunque carecía de sangre real, una vez en el poder, podría modificar las leyes a su antojo para reconstruir la legitimidad. Esa era la única utilidad de este partido nazi. Ni más, ni menos. Ninguno de los dos vuelva a dudar, juzgar precipitadamente o actuar por cuenta propia. Por eso Adolf consideraba suficiente una seria advertencia. El comúnmente denominado nazismo. Es algo ligeramente diferente del espíritu del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, el partido nazi. Nacionalismo, socialismo, trabajador. Significa que no todo se reduce al nombre del partido que revela la ideología fusionando estas palabras. Más bien, Hitler creó este nazismo desde el principio apuntando a un único objetivo. Era el propio Nicolás II, quien había encarnado la forma perfecta del zarismo, de Rusia. Yo también me convertiré en eso. Porque solo yo puedo lograrlo. Si la brújula es precisa, el barco llegará a su destino sin importar su velocidad. Como Vladimir Lenin, todos los que observaban al zar finalmente tuvieron que reconocer la necesidad de su gobierno. El valor de su existencia. Su legitimidad. Así que Adolf también se convertiría en zar a través de este nazismo. Esto es evolución. Esto es un salto. Sí, esto es el destino. Capítulo 155. En 1932, Nueva York quedó devastada tras su primera caída.
Una tasa de desempleo del 25%, más de 5.000 bancos en quiebra y los desolados barrios marginales conocidos como Overville. Ante esta catástrofe, el 31º presidente de Estados Unidos, Herbert Hoover, finalmente actuó. Que el Comité Bancario y Monetario del Senado establezca la Comisión Pécora. Debemos descubrir las raíces de esta depresión para crear legislación que la prevenga y resuelva. Una orden que llegó 3 años tarde, cuando el daño ya estaba hecho. Ciertamente, algunos proyectos públicos como la presa Hoover ya habían iniciado el año anterior. Por primera vez, el Congreso dejó de lado sus habituales críticas al mercado y aprobó el presupuesto sin oposición. Tanto la Cámara Alta como la Baja trabajaron incansablemente durante estos 3 años para superar la depresión. Sin embargo, Hoover ignoraba una verdad alarmante. Es posible que los bancos de inversión no hayan pagado ni un centavo en impuestos sobre la renta en los últimos 2 años. Las irregularidades en Wall Street son extensas, desde Citibank y JP Morgan hasta Mitchell y Curtin. Los delitos abarcan desde la creación de productos especulativos fraudulentos hasta la coerción de préstamos que llevaron empresas a la bancarrota. La Comisión Pécora realizó una investigación exhaustiva que expuso todas las irregularidades de los grandes bancos, firmas de valores y compañías de inversión. La ley Glass-Steagall que separa la banca comercial de la de inversión es insuficiente. Necesitamos regulaciones estrictas para la evaluación de préstamos. Yo, Harvey, declaro que el Estado debe establecer principios de préstamo obligatorios para todos los bancos. Irónicamente, en lugar de resolver la Gran Depresión, solo se logró identificar a sus responsables. Propongo una segunda ley Glass-Steagall. Reforma de la ley de valores. Reforma fiscal del sector financiero. Y una reforma completa de la ley bancaria de la época de Lincoln. ¿Por qué no aprovechamos esta oportunidad para crear la Comisión de Valores y Bolsa, SEC, y controlar a estos derrochadores? Conforme avanzaban las investigaciones durante la primavera, la opinión pública arremetía implacablemente contra Wall Street. Esta presión gubernamental se reflejó inevitablemente en el mercado. ¿No afirmaban los expertos que la economía se recuperaría eliminando regulaciones y liberando el flujo de dinero y las empresas? Efectivamente. Entonces, ¿cómo explican que el mercado de valores haya caído un 88% desde que inicié mi mandato? Hoover había ganado las elecciones de 1928 y asumido el cargo en marzo de 1929. Si perdía la reelección, tendría que abandonar la Casa Blanca en marzo del año siguiente. En estas circunstancias, aspirar a la reelección parecía una fantasía. ¿Por qué tuvo que desplomarse la bolsa justo cuando llegué al poder? No hice absolutamente nada. Por Dios, solo respiré. Por una cruel ironía del destino, la Gran Depresión coincidió exactamente con su llegada al poder y se había agravado constantemente durante 3 años. Para el público, todo el horror de la Gran Depresión comenzó con la administración Hoover. Un número significativo de ciudadanos simplemente lo culpaba de todo. ¿Ganar las elecciones en estas condiciones? Ni Lincoln ni George Washington lo lograrían. En la historia electoral estadounidense, solo había existido un caso de fracaso en la reelección: Howard Taft, recientemente fallecido. Ahora, después de cientos de años, esa deshonrosa lista aumentaría a 2 nombres. Porque al finalizar noviembre de ese año, se añadiría el nombre de Herbert Hoover. Maldición, qué injusticia. No hice nada y el mundo entero me ataca. La situación era verdaderamente injusta. ¿Quién le pidió construir la presa Hoover mientras surgían los barrios marginales Overville? ¿La caída libre de las acciones? Harding y Coolidge habían provocado ese crecimiento desmedido, pero ellos eran venerados como presidentes económicamente exitosos mientras él era tachado de incompetente y corrupto. Antes, un gobierno central pequeño era considerado virtuoso y el espíritu del liberalismo de no intervención en el mercado era alabado. Ahora lo criticaban por su inacción. ¿Qué se esperaba realmente de él? Era evidente que no solo las elecciones de ese año, sino también las siguientes pertenecerían al Partido Demócrata. Su gobierno probablemente se extendería hasta que la depresión fuera un recuerdo lejano. El Partido Republicano se convertiría en un mamut ante una interminable era glacial. Señor presidente, los veteranos se están congregando en la zona de Anacostia con sus certificados de servicio militar. Inicialmente eran solo miles, pero ahora superan los 20.000 y realizan marchas diarias que amenazan la seguridad ciudadana.
Ya expresé mi posición a través del portavoz. El portavoz Mitchell se reunió con ellos repetidamente para comunicar la postura del gobierno, pero fue rechazado. Como si no bastara con que las próximas elecciones estuvieran perdidas y el futuro fuera sombrío, estos veteranos tenían que aparecer en el peor momento. Además, tener que resolver el desastre heredado de Wilson, del Partido Demócrata, despertaba en Hoover una indignación indescriptible. Llama al jefe del Estado Mayor del Ejército. Cuando la injusticia se acumula sobre la injusticia, la frustración se transforma en furia ciega. En efecto, Hoover estaba tan enfurecido que había perdido toda perspectiva. Señor presidente, me mandó llamar. Jefe del Estado Mayor Douglas MacArthur. Sí, señor presidente. ¿Cuántas tropas tenemos en la capital? No muchas. La mayoría es personal del cuartel general y del Estado Mayor. En cuanto a unidades de campo, la Guardia Nacional de Pensilvania es la más cercana. Pensilvania, está cerca. Los gritos de los manifestantes inundaban todas las calles de DC, como cada día sin excepción. Escucharlos pacientemente podía tolerarse un día o dos, pero ¿qué sentido tenía que marcharan desafiando el Estado de Derecho? No eran verdaderos veteranos de guerra. Eran la escoria heredada del Partido Demócrata. Alborotadores que carcomían los cimientos del país. Douglas. Sí, señor presidente. Échalos. Disculpe. He dicho que los arrases con tanques. Pero estos alborotadores habían elegido mal su objetivo. Si iban a protestar, deberían hacerlo contra un presidente con posibilidades de reelección. ¿Quiénes eran ellos para exigirle algo a un presidente que ya tenía los días contados? Quizás sea impertinente, pero hay mujeres embarazadas, ancianos e incluso discapacitados allí. Han establecido campamentos pero no se han encontrado armas, y el diálogo. Suficiente. ¿No dicen que es imposible contener a esos rojos con la fuerza policial? ¿Diálogo? ¿Acaso presentar exigencias absurdas es una actitud dialogante? Nadie está exento de dificultades, todos tienen su propia historia que contar. Él mismo atravesaba momentos terribles. Reelección perdida de antemano, apoyo menguante de su propio partido republicano, críticas incesantes del público, y encima cargar con toda la responsabilidad. Por eso Hoover era incapaz de sentir la más mínima empatía por el sufrimiento de esos alborotadores. Límpialos a todos. Es una orden. Entendido. Douglas MacArthur, tras recibir la orden de Hoover, se vio obligado a abandonar la oficina ante la inquebrantable determinación del presidente. Al día siguiente, a las 4:45 de la tarde. La hora en que todos los ciudadanos de Washington DC se preparaban para salir del trabajo. Frente a los veteranos que clamaban por sus bonificaciones, se desplegaron 6 tanques y un regimiento de infantería. Oh, mirad. Es el ejército de E.U. El ejército ha venido a apoyarnos. Yo también. Yo también soy ex guardia nacional, muchachos. ¡Hurra! ¡Viva el ejército! La multitud estalló en vítores ante la aparición del familiar y añorado ejército, pero... Todas las unidades, cañones al frente. Adelante. Si alguien atraviesa el gas lacrimógeno, tienen autorización para disparar. Los blindados encabezarán la destrucción de sus posiciones y capturarán a los cabecillas a cualquier precio. El ejército no estaba de su lado. Un momento histórico donde los cadetes apuntan sus armas contra sus veteranos, los militares en activo contra los reservistas. Así comenzó la represión del Bonus Army, destinada a acabar con los veteranos. Esto me resultaba extrañamente familiar. No porque fuera un evento que ya conociera, sino por una inexplicable sensación de déjà vu. ¿La obstinación de un presidente en sus últimos días? No, no era eso. Considerando el estado actual de Estados Unidos, aunque Hoover parecía no tener futuro, una persona con una vida construida seguramente no lo habría arriesgado todo actuando tan imprudentemente. Joseon. Allí también fue similar, pero ellos fueron imprevisibles. Fue el Estado traicionando abiertamente a aquellos que aún empuñaban sus armas. Joseon, sinceramente, fue una temporada 2 que superó la temporada 1 del motín de 1882. Es un milagro que la familia real de Joseon aún sobreviva. Después de meditar sobre las similitudes, tras una larga reflexión, recordé un evento análogo.
Un ejército apuntando sus armas contra manifestantes, pensándolo bien, esto es como nuestro país. Aunque no sucederá mientras yo esté aquí, la situación es demasiado similar. Un ejército reprimiendo con balas a manifestantes que piden pan. Cualquiera que lo presenciara pensaría inevitablemente en el Domingo Sangriento. Aunque la escala es diferente, claro. Este país masacró a los manifestantes desplegando una fuerza abrumadora de 10.000 soldados. Y fue el gran duque Vladimir, no el zar como comandante supremo, quien ordenó la matanza de civiles, en fin. Por eso me deshice de los grandes duques. Las insensateces de la familia imperial siempre provienen de las ramas colaterales. Sin duda, este incidente demuestra que el proceso de decadencia sigue patrones similares sin importar el país. Independientemente de sus circunstancias internas, este bonus army ha sido la mejor noticia que he recibido en mucho tiempo. El caos interno paraliza cualquier posibilidad de intervención externa. Aunque la situación podría cambiar tras las próximas elecciones y el cambio de gobierno en marzo del próximo año, por ahora nada refleja mejor el estado actual de Estados Unidos que esto. Es innegable. Ese país ha perdido su capacidad para proyectar poder más allá de sus fronteras. Mientras los países occidentales enfrentan tasas de desempleo 2 o 3 veces mayores que en 1929, Estados Unidos sufre una tasa 6 veces superior a la de hace 3 años. El comercio exterior se ha desplomado un 70% y la capacidad de producción industrial se ha reducido a la mitad. Soy consciente de que estas cifras solo representan el punto más bajo de este año y eventualmente se recuperarán. Pero es precisamente este año el que me interesa. No veo a nadie capaz de enfrentarse a mí. La brecha de 3 años. El nuevo mundo, aturdido por ese inmenso vacío, será incapaz de volver su mirada hacia el viejo mundo o las colonias. Esto me brinda 2 oportunidades cruciales. Primero, la expansión en Asia. Beren, Chiang Kai-shek ha comenzado a ocupar puertos por la fuerza. Desde que Estados Unidos se retiró voluntariamente de China en el 28, su influencia en Asia no ha dejado de menguar. Aunque están furiosos por las confiscaciones forzosas de los puertos, parece improbable una respuesta militar. Lo que se obtiene por la fuerza se pierde. ¿Tanto he vivido? Jamás imaginé que llegaría el día en que rompería el Tratado Rood-Taft con mis propias manos. El todopoderoso Estados Unidos se tambalea al intentar proyectar su influencia en Asia. La promesa de dividir el lejano oriente, donde ellos controlaban Filipinas y nosotros teníamos prioridad sobre Corea, se desmorona en China. Esto es posible gracias a que Estados Unidos prioriza su mercado interno tras la depresión, sumado a su inexperiencia en prácticas imperialistas. Sin embargo, esta situación inevitablemente acarreará diversos problemas. Debemos vigilar que no se alíen con Japón o el mundo occidental. Pero por ahora, también nosotros necesitamos el mercado de la República de China para sobrevivir, así que no hay alternativa. Luego está Europa. Un mundo occidental privado del respaldo estadounidense es como un partido minoritario en la Duma, incapaz de formar coaliciones. No hablemos de nosotros, incluso contener a Alemania será una tarea hercúlea. Desde que se confirmó la supervivencia del imperio tras la Gran Guerra, hay algo que siempre he vigilado. Un mundo occidental unificado. Estos países, que nunca lograron unificarse desde la industrialización, se unirán a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y siempre han mantenido su cohesión designando enemigos comunes. Aunque el objetivo varíe según la época, nazis, Unión Soviética, China comunista, Rusia, al final, ningún país puede enfrentarse solo a un Occidente unificado. Sin embargo, aún no han alcanzado esa unidad. Por eso Alemania tendrá su oportunidad de resurgir. ¿Y yo? Solo necesito firmar un pacto de no agresión en el momento preciso. No existía razón alguna para impedirlo. Fin del capítulo 155.